Horacio, el sistema de seguridad social tiene dos brazos. Tiene el brazo de pensiones y jubilaciones y tiene el brazo de atenciones médicas de las ARS. Exactamente. Estas son las AFP, pero las AFP tienen también, a su vez, dos o tres vertientes, que me da la sensación, y yo creo que Yana nos puede ayudar en eso, de que ha habido una distorsión cuando se dividió las funciones de cada uno. Licenciada, Yana de Olio es especialista en seguridad social y se desempeña como asesora privada de instituciones que la contratan para esos fines. Por tanto, tiene quizás la libertad de decir cosas que quizás por razones de tipo político o de compromiso con empresas no puede decir cualquier otra persona. Ella sí. Es decir, que le vamos a dar las gracias y vamos a decirle que tradicionalmente la costumbre pesa mucho y nosotros teníamos un sistema de seguridad social que lo manejaba el Seguro Social, Caja Dominicana de Seguros Sociales. Después vino el cambio del nombre, Instituto Dominicano de Seguros Sociales, y hasta ahí, en ese lugar, estaban protegidos todos los trabajadores de empresas privadas, y tenía una excepción que incluía los trabajadores del Consejo Estatal del Azúcar, que era la única institución estatal que estaba bajo. ¿Qué cubría? Le cubrían al trabajador o a la trabajadora, que eran pocas mujeres, todos los servicios médicos en instituciones de la seguridad. No pagaban servicios fuera, excepto algunos casos de igualas que tenían con algunas clínicas en poblaciones en que no había clínicas del Seguro Social. Esa era la atención médica. Esos pacientes eran vistos y referidos generalmente al Hospital Salvador Gautier y algunos hospitales como Romana, Barahona, Santiago, en que el Seguro Social tenía hospitales de otro nivel. Pero también tenía las pensiones. Cuando se jubilaba una persona, yo recuerdo que en una ventanilla que daba frente al Estadio Quisqueya, tú veías personas todos los meses cobrando ¿qué tú haces ahí? Yo estoy cobrando mi pensión. Así se resumía la seguridad social. Cuando viene la ley de seguridad social con el objetivo de universalizar tanto las pensiones como las atenciones médicas, se planea hacerlo de una manera escalonada y se le dan 10 años para que eso se organice. Nos sorprendió ver cómo los bancos depositarios de los fondos de las pensiones se buscaron la forma de, en un mes consiguieron la aprobación de la ley. Sin embargo, la ley de la parte médica de la ARS se cogió casi un año en manejarse por los muchos sectores, porque ahí solamente estaba el pensionado, la empresa y dónde lo iban a poner los cuartos. Yo quiero que tú me digas, hoy, ¿la ley original está plenamente en vigencia o todavía le falta algunos complementos? Bueno, gracias por invitarme, buenos días. Seguro. Qué bueno que comenzó con el tema del IDCS, porque justamente recientemente tuvimos el cambio del IDOPRIL, donde ya se pasó todo lo que manejaba la 1896, que usted señaló al inicio, diciendo que las personas que trabajaban en empresa privada, pero que ganaban hasta un tope, tenían esta parte de la pensión y ahí sí cotizaban hasta 12 años. Entonces, ¿qué pasa? Ahora con los cambios de la ley de seguridad social, mucha gente te pregunta, yo trabajé, coticé para la caja, ¿qué hago? ¿Lo perdí? ¿No lo perdí? ¿Dónde debo ir? Entonces, a partir de la seguridad social, todas esas personas que trabajaron y cotizaron en esa ley, el Estado asumió el pago de las pensiones y se paga por la Dirección de Pensiones del Estado. ¿Qué pasa ahora que ya el IDCS no existe con la promulgación de la ley 397? Dicen, ¿dónde voy a ir? ¿Qué quedo? ¿Dónde solicito? Bueno, esa ley dispone que se respetan los derechos adquiridos, lo único que en vez de usted ir a la casilla que usted mencionaba, que era la puerta 22, que todavía estaba funcionando, ahora se va a la Dirección de Pensiones del Estado. Eso es para los que trabajaron por
la ley 1896. Tenemos que ir llenando algunos espacios. Licenciada, yo salté que el pensionado de la Seguridad Social no era el hombre que tenía 30 años en el Consejo Estatal de Azúcar. Era el que tuvo un accidente de trabajo que lo inhabilitó y ese También. era el que cobra. Háblame de qué es lo que es ahora. Sí, lo que pasa es que existía la ley de accidente de trabajo 385 que se manejaba por ahí, pero cuando vino la Seguridad Social se establecieron los 3 seguros. Seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, seguro familiar de salud, que es del que ustedes han hablado también ampliamente, y seguro de riesgos laborales. Entonces, esa parte que usted menciona del accidente de trabajo, a partir del 8701, la manejaba la ARL, Administradora de Riesgos Laborales. Ahora con el cambio de finales del año pasado, de la ley 397, la ARL se transforma en el IDOPRIL. Entonces, todo, señores, todo lo que tiene que ver con un accidente de trabajo, sea en trayecto, sea una enfermedad ocupacional. Tanto en el sector privado como en el sector público. Exactamente, tanto sector privado como público lo maneja el IDOPRIL. También es importante aquí decir que por esa parte de riesgos laborales solo aporta el empleador. A nosotros como afiliados no se hace ningún descuento. Eso es para el lado de riesgos laborales. Entonces, volvemos a pensiones. Las personas que cotizaron ese entonces por la 1896, se respetan su derecho adquirido, van y solicitan entonces ahora la Dirección de Pensiones del Estado, que también maneja los que aportaron a la 379 o al régimen de reparto, que también vamos a explicarlo. El régimen de reparto era el que existe, todavía vigente para los trabajadores públicos bajo esta ley, y se diferencia de lo que tiene que ver con la nueva ley de seguridad social, ya no tan nueva, pero todavía lo mencionamos así. Se diferencia de este sistema de AFP o de capitalización individual. ¿Por qué? Porque en el sistema de reparto tenemos ya los beneficios definidos, sabemos que si cotizamos por X periodo de tiempo vamos a tener un porcentaje del salario, y es un fondo único donde se aporta. Por eso en reparto no se puede decir, hagamos una devolución, como vamos a explicar más adelante que se puede en AFP en algunos casos. ¿Por qué? Porque es un fondo único. Entonces, ese sistema está vigente para trabajadores del sector público, que es por la ley 379. Una pregunta, Yana. Sí. ¿Existe la posibilidad de que haya alguna persona que esté en los dos modelos, que comenzó en el sistema de reparto y ahora está en el sistema de AFP? de hecho, pasó, por ejemplo, al inicio que muchas personas que por su edad y tiempo trabajado bajo el sistema 379 no le convenía pasarse a una AFP porque iban a tener muy poco tiempo de cotización. Entonces se permitió el retorno a reparto. Eso se hace por un proceso en la DIDA, todavía eso está abierto. Si usted tenía más de 45 años y ya tenía un tiempo en el sistema de reparto, entonces tú puedes ir a la DIDA, hacer el proceso y lo que está en la AFP se transfiere para allá. Sí, pero hay algo que ha traído confusión, porque me parece como que faltó como un tiempecito para educación. Todavía, claro. Por ejemplo, mire, licenciada, usted tiene los que eran afiliados al IDCS, sí, ese que es se dividían en... yo soy del Seguro Social, así era que te decía. Ahora, ¿tú eres pensionado o eres activo? Eso es lo primero. Entonces te decía, le dieron tiempo, ahí se metieron los empresarios, hicieron presión. Estoy hablando de ARS, de la atención. Pero en las pensiones, yo recuerdo que los médicos, cuando pasaron a salud pública, entonces sus pensiones pasaron al Sistema General de Salud, de pensiones. Sí, claro. Ya ellos eran empleados públicos y se fueron para allá los médicos. Están pensionados por ahí ahora. Y después pasaron a ser empleados públicos. La pregunta es, ¿qué relación tiene una AFP, una administradora de pensiones, con la Dirección General de Pensiones y sus jubilaciones? No, lo que pasa es que la DGJP maneja lo que es 379. Pero di en qué consiste la ley. Ok, esa es la ley que establece el sistema de pensiones para los trabajadores del sector público, que como la ley de seguridad social respeta los derechos adquiridos de todas esas personas que trabajaron, y también había personas que por su edad no podían pasarse al nuevo sistema porque no iban a acumular lo suficiente, esa ley está vigente. Entonces, las personas que, vamos a decir que la DGJP es como su AFP, para que se entienda, pero del sistema de reparto. Entonces, las AFP nuevas, privadas, ya no tan nuevas,
manejan otro sistema que es de capitalización individual. Todas las personas que trabajan, sector privado o sector público, que tenían menos de 45 años, se pueden afiliar a cualquier AFP. Y solamente van a la estar, AFP. Exactamente. Se mantiene el reparto para los que ya tenían un tiempo o una edad que no le permitía entonces acumular por el otro sistema. Un empleado público y un empleado privado, no pensionado, Sí, empleado. Un empleado. Paga, si es privado, el patrono y el empleado pagan un pequeño porcentaje para su pensión, ¿sí o no? Sí. ¿Qué por ciento entre los dos? Para pensiones va un 11 o 12%. Y el resto para y en el salud. sector público. Es igual, lo único que va, el que se queda en el sistema por el de tiempo. reparto va a la DJP, es lo mismo. Muy bien. Es igual. Cuando esa persona cesa, es decir, ya está de pensión, Ya se va a pensionar. esa persona ¿Qué pasa? le pagan de acuerdo a lo que ganaba o le entregan esos fondos que ahorró. No, si es por la ley 379 y ya acumuló los 20 años dentro del Estado, le van a pagar una pensión equivalente a dependiendo de la cantidad de años, pero nunca va a ser mayor de 40,000 pesos. No, es dependiendo del salario mínimo, se hace un cálculo. Anteriormente estaba hasta 40,000 pesos, pero no depende de lo que tiene ahí porque es reparto, sino es un beneficio definido. Por ejemplo, vamos a poner un Ok, caso de la la pensión persona. es dependiendo de lo que ganaba. Es decir, lo que sigue recibiendo. Y lo que él ahorró, ¿qué hacen con eso? En AFP, estamos hablando en AFP. Sí, de AFP. Ah, no, de AFP es otra cosa. En AFP es un porcentaje, depende de lo que esté en su cuenta. Entonces, en la CCI, cuando llegue la edad de retiro, Sí. se le va a dar un porcentaje que no puede ser menor de la pensión mínima, pero eso depende de muchos factores. Mensual. Sí, mensual. Ah, porque el sector privado también paga mensual Sí, la pensión. claro. Y el fondo que tenía acumulado, desde, vamos a suponer, 10 años, que ya hay 10 años de No funcionar. se paga mensual, se hace una proyección. Usted Pero no puede- se lo devuelven, No, ¿verdad? le voy a decir los casos que se devuelven. Mire, vamos a poner un caso de una persona que entró con más de 45 años a una FP. Sí. Cuando esa persona tiene 60, puede solicitar devolución por ingreso tardío. Va a la FP, antes se exigía 3 meses fuera de nómina, ya con un solo mes de fuera de nómina, esa persona va a la FP, llena un formulario y entre 3 y 7 días le devuelven. Sí. Los que entraron con más de 45 años, esos son ingresos tardíos. Ya, entendí. Eso se aplica ahora mismo. O aquellas personas que acrediten una enfermedad terminal, también se le devuelve sin importar la edad. Y lo que Eso es despiden uno. antes de su etapa de pensión. No, ¿Se lo eso devuelve? no se lo devuelve. Eso Al tiene que vota, esperar. No. Ese le toca sus prestaciones laborales bajo el código, si es un desahucio, porque si es despido es otra cosa. Pero bueno, entonces, una persona que tiene más de 45 años, llegó a 60, puede solicitar devolución por ingreso tardío. Fuera de esos casos, tiene que esperar la edad de retiro para ir a solicitar la pensión. Cuando usted va, tiene 2 opciones, o retiro programado o renta vitalicia. En el retiro programado, la AFP va a conservar su fondo y le va a hacer una proyección a usted y le va a decir, le va a tocar una pensión de tanto mensual que va a ir descendiendo, porque se le hace una proyección. Si usted elige renta vitalicia, el fondo va a pasar a una aseguradora, que es la que maneja también la discapacidad y sobrevivencia, que es importante que lo veamos, la vamos a ver ahora. Entonces usted elige, le preguntan, ok, don Julio, ¿usted quiere renta programada o retiro programado o renta vitalicia? Usted dice retiro programado, le hacen su proyección a tantos años y le van a dar una pensión mensual, incluyendo salario pago en Navidad, doble. Entonces, si usted elige la otra, el fondo, su fondo, lo que usted acumuló, la cuenta individual que está a su nombre, pasa a una aseguradora y le va a garantizar el mismo monto Bien. mensual Sí, hasta que fallezca. Mira, la palabra proyección en el público común no entienden. Yo soy empleado privado y mensualmente me descuentan una suma de 10, de 11 o de 12%. Un porcentaje de 3 y pico Ok. por ciento. Ese dinero Sí. que cada mes me descuentan, no los 15, sino los 30, en el caso nuestro, nos descuentan los 30. Ese dinero, ¿a dónde va? Ese dinero va, una parte va para salud, ¿Para? para la No, quita la ARS, el fondo de el de pensiones. pensiones, ese dinero va, una parte a su cuenta de ¿A qué AFP, cuenta? a la cuenta que esté creado en la AFP de su elección.
Por ejemplo, usted eligió Si yo AFP tengo azul, humano, por ejemplo, siembra. va a siembra, va Exacto. un porcentaje a siembra. Sí. Otro porcentaje va al seguro de discapacidad y sobrevivencia. ¿Qué es eso? Eso le voy a Pero explicar. eso no es salud. No, eso es de pensiones, dentro del seguro de pensiones. Eso ¿Y lo qué es capacidad y sobrevivencia? Discapacidad y sobrevivencia es discapacidad cuando usted tiene un accidente común, que no es de riesgos laborales, Sí. una enfermedad que le discapacita. Ya. Por eso este tema está ligado con salud también. Y sobrevivencia es la pensión para Entonces ese otro fondo, además del que va a la ARL de es trabajo, otro, es distinto otro. al de trabajo y distinto al de pensión. Así mismo. Entonces, eso se divide. ¿Quién guarda ese dinero? Ese va a la misma siembra. No, siembra es un contrato con una aseguradora. Sí. Y eso va a esa aseguradora. ¿Quién elige en una empresa la aseguradora? No, la elige la AFP. Si usted está en AFP Siembra, usted va a la aseguradora para discapacidad y sobrevivencia Sí. que eligió Siembra. Ya. Que hizo un documento que vamos a ¿Y hablar ese de dinero lo documento. dividen ellos dos o lo divide el patrón? No, está por ley, eso está en la ley, eso lo divide la tesorería. En la tesorería. Ajá, se envía, volvemos de nuevo, se envía un fondo para la CCI, que es su cuenta, eso se queda en la AFP, el 0.95, antes era el 0.1, pero ahora con la reforma de la 1320 que salió, bajó a 0.95. Sí, pero llévanos Ya suave, hablamos de ese tema más lleno adelante. de espacio. Me descuentan el dinero de mi seguridad social Ajá. y va a la tesorería de la seguridad Exacto. social. Quiere decir que ahí ellos dividen a 4 lugares. A la ARL, a la ARS y a la Una AFP. a la de riesgos laborales, Exacto. una a mi ARS, Sí. una a mi AFP y otra a la cosa esa que tú dices. A la aseguradora. Sí, Ajá. Y correcto. también a las superintendencias, porque la superintendencia Para recibe el una manejo. comisión. También. 5 lugares. Sí. Ok, hoy día, ¿qué noticia tú tienes de que el fondo de pensiones, cuánto tiene el fondo de pensiones? Cuando te dice, Acumulado. tiene 300,000 millones. Bueno, la cifra exacta no sé, lo que las personas deben de saber es que, aunque usted no esté trabajando, esa AFP que usted eligió, vamos a decir AFP azul, Sí. tiene que seguir manejando el fondo Sí. para que cuando llegue la edad de retiro eso siga incrementándose. Ahora, si usted está activo, que esa es la parte que también la gente debe saber, porque muchas veces nos enfocamos en salud, claro, porque es lo inmediato, pero pensiones es un tema también importante. Muchos no sabemos de AFP. Mira, yo tengo una sola pregunta, porque son tantas que nada más voy a negociar con Carlos y... ¿Y ya se acabó? Sí. No, lo que pasa es que yo tengo que dejarlo a ellos. Sí. Mira lo ok. que pasa. Hay un problema Se entusiasmó, internacional que no sabemos cómo los otros países lo han resuelto. Cuando tú estás ahorrando, se hace con un parámetro de lo que necesita una persona para vivir en ese momento. Sí. Ahora, te dicen a ti, yo gano 50,000 pesos. Muy bien. Me pensionaron con con 50,000 pesos, con la totalidad, o con el 50%, con el 30%. Muy bien, pero resulta que tú no te mueres y dura muchísimo. Y resulta que cuando tú tienes 20 años de pensionado, ya el dinero que tú tienes se ha devaluado en una forma que el dinero no te alcanza. ¿Cómo se indexa? Porque yo me acuerdo que Chile fracasó una vez porque invirtió mal ese dinero de los fondos de pensiones. Aquí se ha establecido- ¿Cómo se prevé que ese dinero no represente Mire, menos dinero en el futuro? Claro, aquí se ha establecido en la 8701 la parte de la indexación, pero tenemos un problema antes de eso, y es de los bajos que van a ser las pensiones, Exacto. porque la tasa de reemplazo está proyectada a un 30 o 20 del salario, eso es poco. Usted puso un ejemplo de la 50,000. totalidad, pero la proyección ahora mismo es a un 30, entonces en eso es que ahora se debe trabajar, que debemos trabajar como país para que eso no sea así, pero tenemos varios problemas porque las pensiones dependen también del salario, entonces tenemos bajo salario, entonces se debe trabajar en una reforma más integral. Ahora se reformó la parte de las comisiones, pero realmente se debe ver una reforma más amplia de cómo mejorar para que no pase lo que usted Pero está diciendo la- sobre indexación hay- y sobre la tasa de reemplazo que está previsto. La sí. tabla de esperanza de vida afecta directamente justamente ese cálculo de pensiones, porque si están Sí. calculando una esperanza de vida a 130 A 110 años está o la a de 110, Mira, nosotros tenemos un caso grave aquí, que uno de nosotros le interesa demasiado
tu opinión. El señor Carlos Alonso siempre está preocupado por tu pensión. No, es que ya no puedo sacar el dinero por adelantado. Ya, Pero, esa era la primera, ¿verdad? no, pues Entonces sí, ya se la no, aclaró. ya esa ya la tengo clara. Pero, por ejemplo, vamos a ver, hay personas, tengo entendido, ¿cuál es la cantidad de cuotas que debe tener una persona para calificar para una pensión? Los 30 años de 360 cotizaciones. 360 cotizaciones. Pero si en ese interín de su vida laboral, en que está completando esas cotizaciones, esa persona decide durante un tiempo no emplearse, sino vivir de otra actividad económica que no tiene que cotizar, entonces, cuando llegue al final, no va a haber completado, a su edad de retiro, no va a haber completado esas cuotas. ¿Qué tratamiento va a recibir entonces? Mira, ahora mismo ya incluso se están dando ese tipo de pensiones. Si no llegas, pero llegaste a la edad de retiro, se da con lo que tienes en el fondo. Pero va a ser una pensión mínima, que no es lo ideal tampoco. Puede seguir pagando. ¿Entiendes? Y Entonces, él puede seguir pagando particularmente su pensión. No, lamentablemente. Si él no. trabaja de cantante, por ejemplo. No puede. Con lo cual, Ese no, es el régimen que O vendiendo necesitamos. China, o vendiendo China, una cosa así también. cualquier cosa. Ese Y va y es- dice, yo pagaba tanto y sigo pagando. Ese es el régimen que queremos que comience, que es de los ¿Tú trabajadores. estás de acuerdo que sea así? Pero claro, porque hay muchas personas que están fuera de la seguridad social porque no ha comenzado el de los trabajadores independientes. Por ejemplo, una persona que trabaja independiente Sí, un chofer. quiere aportar a su seguridad social, ahora mismo no puede hacerlo, puede hacerlo vía Musol, que es otro tema, pero no ha comenzado ese régimen de los independientes. Pero, por ejemplo, yo puedo ir a una ARS y compro un plan voluntario, ¿verdad? Si no estoy trabajando, Bien. un seguro voluntario, pero no puedo ir a la AFP a comprar, ni puedo seguir aportando como usted Seguimos decía. con eso después de la pausa. Sí, vamos a Me seguir. interesa que tú aclares tu problema. Hay gente que dice, ya no me voy a emplear más, pero no están de pensión todavía.